Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un nuevo video recopilatorio con los mejores relatos de terror que hemos escuchado en el canal sobre los misteriosos backrooms o espacios liminales reportados en todo México, los cuales se caracterizan por estar vacíos, pero al mismo tiempo por tener una sensación constante de peligro, de que alguien nos sigue en la oscuridad. Antes de comenzar, verifiquen si están suscritos al canal, recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su like para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. El backroom del Metro Zaragoza. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marcelo y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México y que fue tan fuerte que hasta el momento me sigue afectando cada vez que la cuento, e incluso hay veces en las que tengo cierta inseguridad, no por el miedo a que no me crean, sino porque siento que en cualquier momento me puede volver a ocurrir, y quizá en esta segunda ocasión no tenga la suerte de contarlo. Todo sucedió hace unos 20 años, cuando entré a trabajar como ingeniero en este medio de transporte. En general, mis primeros días en esta institución fueron casi perfectos, ya que me había puesto el objetivo de trabajar en este lugar desde que inicié mis estudios universitarios, y al no tener un familiar ahí, me fue más difícil ingresar, pero lo logré, y cada momento de mis primeros meses los disfrutaba al máximo, porque después de un tiempo, mis compañeros de trabajo se terminaron convirtiendo en parte importante de mi familia, así que en este sentido no tenía ninguna queja, y mucho menos con mis labores diarias, pues mi trabajo era darle mantenimiento tanto a las unidades de transporte como a las instalaciones en general, lo que también me apasionaba. Pero una noche, cuando trabajaba con un compañero en los talleres de la estación Zaragoza, todo cambió cuando a lo lejos escuchamos un fuerte y desgarrador grito. Al principio pensé que se trataba de alguna compañera que quizá necesitaba ayuda, pero mi compañero, al escuchar aquello, solo comenzó a sudar y con una actitud nerviosa me dijo que siguiera trabajando, que no le hiciera caso a esos gritos, lo que obviamente me confundió, porque yo suponía que quizá alguien necesitaba de nuestra ayuda, pero cuando insistí en ir hacia el lugar de donde provenía el grito para investigar qué había pasado, mi compañero me detuvo, mirándome fijamente a los ojos y diciéndome que por favor no lo hiciera, que no me pusiera necio y que solo siguiéramos trabajando. Y debido a que en ese entonces yo era solamente un integrante nuevo, solo acaté sus órdenes, poniendo atención por si se volvía a escuchar aquel lamento, pero aquello no sucedió. Esa vez, mi compañero siguió trabajando en silencio, dirigiéndome la palabra solamente cuando era estrictamente necesario, pero cuando salimos de nuestro horario laboral, lo encaré, diciéndole que me dijera qué era lo que realmente había pasado, que yo sabía que algo no estaba bien, y él, con una mirada más relajada, me dijo que no me preocupara, que sí pensaba hablarme de aquello, porque tarde o temprano era algo que todos debían saber, y en ese momento
comenzó a contarme una extraña historia sobre un misterioso cuarto que estaba ubicado en los mismos talleres en los que nos encontrábamos, donde según su relato ya se había perdido la vida de 2 compañeros en el pasado y que por tal motivo lo habían clausurado, negando la entrada a aquel lugar, pero que hace un par de años 2 compañeros ingresaron a este cuarto, supuestamente para hacer una exploración por las historias paranormales que se contaban sobre las almas de los compañeros, quienes supuestamente asustaban en este lugar. Pero estos 2 compañeros que ingresaron a este cuarto tardaron en salir aproximadamente unos 10 minutos, y cuando lo hicieron estaban totalmente pálidos y empapados en sudor, y cuando los cuestionaron sobre lo que les había pasado, solo dijeron que pensaban que ellos también iban a morir, porque según lo que contaron, habían pasado 2 horas dentro de aquel cuarto y que no podían encontrar la salida. Y se cuenta que desde entonces, en las zonas cercanas a este lugar, suelen escucharse este tipo de gritos o de ruidos que de alguna manera invitan a los trabajadores a entrar en este misterioso cuarto. En ese momento, cuando escuché la historia, solo le seguí la corriente a mi compañero, pero cuando nos despedimos y me fui a mi casa, pensé que se trataba solamente de una broma o de esas historias de terror que se suelen contar en todos los trabajos, pero en el transcurso de un par de años volví a escuchar aquellos gritos y distintos compañeros me contaron la misma leyenda. Sin embargo, yo nunca les creí, y un tiempo después, cuando trabajaba en aquella zona, pagué un precio muy alto por mi propia incredulidad. En esa ocasión, estaba trabajando en el turno nocturno con un par de becarios, y cuando ambos se fueron para tomar un breve descanso, comencé a escuchar el lamento de una niña, quien pedía ayuda desesperadamente, y debido a que yo tenía una hija, de inmediato me alerté, pensando que se trataba de alguna pequeña que necesitaba ayuda, pero al seguir el sonido del grito, sin pensarlo, entré a aquel cuarto, cuya puerta estaba oxidada y descuidada, pero justo cuando entré, debido al peso, la puerta se cerró, y en ese instante las luces internas de aquel cuarto se encendieron, y al ver todo el interior, me percaté que se trataba de un enorme pasillo con varios cuartos a los lados, los cuales no tenían puertas y cuyas paredes estaban pintadas de un horrible color morado. Yo no entendía de qué se trataba todo aquello, porque cuando estuve dentro, los gritos de la niña se dejaron de oír y solo comencé a escuchar un horrible zumbido que taladraba lentamente mis oídos. Así que, molesto por la situación, me di la vuelta para abrir la puerta y salirme de ahí, pero cuando lo hice, me percaté que ya no había puerta y que me encontraba en medio de aquel enorme pasillo con cuartos vacíos hacia el frente y hacia atrás. En ese instante sentí un horrible terror porque no entendía cómo había llegado hasta aquel lugar, por lo que comencé a caminar por aquel largo pasillo, viendo aquellos cuartos vacíos en los que no quería entrar, porque algo en mi interior me decía que había peligro en aquel lugar. Honestamente, no sé durante cuánto tiempo caminé en el interior de este sitio, porque con el paso de los minutos me empecé a marear y me dolía la cabeza al sentir que estaba
dentro de un laberinto del que no podía salir, además de que aquel horrible zumbido me hacía sentir que no me faltaba mucho para volverme completamente loco. Pero justamente cuando comencé a gritar y llorar de la desesperación, a mis espaldas escuché un ruido semejante a una puerta, y cuando volteé vi que se trataba de aquel par de becarios quienes estaban estirando su mano para sacarme de ahí. Cuando estuve afuera, los muchachos me preguntaban desesperadamente qué era lo que me había pasado, pero yo no podía responderles porque no tenía palabras para explicar lo que me había sucedido. Solo les dije que me llevaran a la oficina para poder descansar, no sin antes decirles que jamás se metieran en aquel cuarto y que no cometieran el mismo error que yo. En los días siguientes compartí mi experiencia con mis compañeros, quienes me dijeron que había tenido suerte de salir de ahí, pero confundido por todo aquello, les pregunté por qué no habían clausurado aquella puerta, y fue en ese momento cuando me contaron que ya lo habían hecho en el pasado, pero que cada vez que la cerraban ocurría esto mismo en otra puerta ubicada en algún otro lugar de la red del metro, de modo que al ver eso habían decidido dejar este portal abierto en un lugar seguro donde pocas personas tuvieran acceso. Hasta este momento yo sigo negándome a creer en todo esto, pero conforme conocí a más compañeros del metro, me confirmaron esta historia, y hasta la actualidad los compañeros más longevos me han dicho que se han encontrado 3 puertas donde ocurre algo similar, y su única explicación es un fenómeno conocido como backrooms, el cual ya busqué en internet, y cuando lo hice me di cuenta que todos estos relatos describían exactamente lo que me había pasado a mí, y que estos horribles cuartos pueden encontrarse en varios lugares, desde un simple sueño hasta una casa abandonada, o como en mi caso, en un lugar tan concurrido como el metro de la Ciudad de México. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Kim y soy fan de tu canal desde hace más de 2 años, durante los cuales nunca me he perdido ni uno solo de tus relatos, y desde entonces siempre había tenido en mente una extraña experiencia que viví durante mi adolescencia, cuando iba en la secundaria, pero como no había escuchado nada semejante, pensaba que era un falso recuerdo o algo que quizá había visto en una película. Pero después de escuchar los relatos que has publicado relacionados con los backrooms en la Ciudad de México, me animé a contarte esta experiencia, que creo que se trata de un caso similar. Todo comenzó en la época de los años 90, cuando estudiaba en una escuela privada de la ciudad. En ese entonces, no hacía mucho tiempo que habíamos llegado al país, ya que mi familia es de origen estadounidense, y aunque hablaba algo de español, me fue muy difícil adaptarme a la cultura local. Cuento esto porque en la escuela solía ser una adolescente solitaria en esta parte de mi vida, y cuando organizaron el viaje al Museo del Papalote, fue muy complicado para mí porque no me hablaba con nadie, de modo que en aquella visita prácticamente recorrí este museo sola, pegándome a los distintos grupos que había en el museo, y entre todas las atracciones del lugar me llamó la atención una en especial, donde los visitantes podían meterse en un tipo de túnel con los ojos tapados y completamente descalzos, con la finalidad de sentir las texturas del lugar. Así que me acerqué a uno de los guías y después de escuchar la explicación,
Con lo poco que entendía de español, me formé para pasar por el túnel, emocionada por vivir esta experiencia, ya que los niños y adolescentes que entraban gritaban de la emoción cuando experimentaban aquella actividad. Cuando llegó mi turno, el guía me comenzó a explicar todo lo que tenía que hacer en un español muy rápido, con el clásico tono de los guías de este museo, por lo que no pude entender mucho, solo las cosas básicas, aunque según yo, no tenía mucha ciencia la actividad, ya que solo se trataba de meterse en el túnel, sentir las texturas y salir del otro lado, en un recorrido que era de unos cuantos metros. Cuando entré, aquella sensación rebasó mis expectativas, porque se sentían increíbles las texturas del piso que podía sentir con los pies, y en las paredes también había otras texturas que podía sentir con las manos, de modo que la finalidad de la actividad era imaginar el lugar en el que te encontrabas. Al inicio, recuerdo haber sentido texturas circulares y duras, parecidas a las canicas, y en otra sección, texturas ásperas, parecidas a la parte verde de las fibras para lavar los trastes. Pero justo cuando pasé esta sección, con mis manos, sentí lo que parecía ser una puerta que estaba rodeada de algo húmedo y viscoso. Al inicio me dio desconfianza e incluso un poco de asco, pero pensando que se trataba de alguna parte de la actividad, entré en esa puerta y aquella textura que había sentido en el exterior era más agresiva, ya que en los costados se trataba de un tipo de musgo, o al menos eso era lo que me imaginaba, por lo que seguí caminando, intentando evitar pensar en algo asqueroso mientras lo hacía, pero mientras más caminaba, más miedo me daba, porque seguía con los ojos cerrados, y aquellas texturas no cambiaban, a diferencia de lo que había sentido al inicio de la actividad. Así que un poco desesperada por la situación, comencé a gritar una frase de ayuda que me había enseñado el guía cuando me preparaba para entrar, pero después de gritar varias veces, nadie respondió, así que desesperada por la situación y con miedo de haberme atorado en la atracción, me quité el antifaz que me había puesto, y en ese momento mi cuerpo comenzó a temblar al darme cuenta que estaba en un lugar horrible y asqueroso que claramente no era parte de la actividad. Se trataba de un pasillo largo y angosto, lleno de lodo negro en el piso, y en las paredes había un tipo de musgo con varios hongos extraños pegados en su superficie, lo que me dio asco y mucho miedo. Así que desesperada por la situación, seguí gritando, pero aquel pasillo hacía un efecto raro, porque mis gritos no se escuchaban, por más que gritara. Solo se oía un silencio espectral, en el que solamente podía escuchar mi propia respiración, mis tripas y el movimiento de mis globos oculares, lo que era más terrorífico de lo que se pueden imaginar. A la distancia, aquel pasillo parecía ser demasiado largo, por lo que tenía miedo de caminar dentro de ahí, pero mientras intentaba gritar, y cuando el miedo ya estaba por rebasarme, a la distancia vi una silueta de lo que claramente parecía ser un trabajador del museo, lo que me tranquilizó, porque eso significaba que aquello sí era parte de la atracción, y que por fin podría salir de aquel lugar. De modo que comencé a caminar, con la dificultad que implica hacerlo por aquella viscosidad, y mientras más avanzaba por el pasillo, me percaté que a los costados había un tipo de pequeños cuartos, todos sin puerta y sin nada en el exterior, solo el lodo y el musgo que había por todos lados. Pero lo que más me preocupaba es que el túnel parecía hacerse cada vez más angosto, lo que pude sentir desde que mi cabeza pegó con el techo, llenándose de aquella horrible viscosidad, además de que ya tenía que caminar de lado, porque ya no cabía en aquel lugar cuando caminaba de forma recta. Pero aún así, continué caminando, esperando llegar rápidamente
a donde había visto la silueta del trabajador, pero cuando por fin llegué a esta zona, que era una intersección con 2 pasillos más, me sentí perdida y confundida porque todo era más angosto y no veía ningún trabajador, por más que buscaba en aquel lugar. Pero justo cuando miré hacia el lado izquierdo de uno de estos pasillos, a lo lejos alcancé a ver aquella silueta, la cual tenía un aspecto distinto a como la había visto a la distancia, ya que se trataba literalmente de una sombra que aparentaba ser un guía del museo, ya que tenía la silueta de la gorra que usaban en aquella época, a diferencia de que esta sombra tenía un aspecto oscuro y monstruoso, porque era más delgada y alta que un cuerpo normal, además de que sus facciones faciales, como sus ojos, nariz y boca, eran más parecidos a los de un insecto que a los de un ser humano. Al ver eso, comencé a correr de regreso por donde había llegado, o al menos eso era lo que intentaba, porque era difícil correr entre aquella viscosidad, además de que las paredes y el techo se habían reducido aún más de como lo estaban anteriormente, por lo que fue necesario meterme entre aquella horrible textura, abriéndome paso como podía entre aquellas paredes que parecían estar hechas de algo masudo por la textura esponjosa y asquerosa que tenían. En ese instante, por momentos pensaba que se trataba de una pesadilla, por lo que intenté despertar varias veces, apretando los ojos y pellizcando la piel de mis brazos, pero nada daba resultado porque estaba casi atrapada entre el techo y las paredes de aquel horrible lugar. Y justo en ese momento, cuando ya no podía avanzar más, sentí como aquella entidad tocó mis pies, apretándome los tobillos con aquellos dedos huesudos y con sus negras y puntiagudas uñas, por lo que en ese momento estaba segura que iba a morir a manos de este ser, por lo que mi única reacción fue cerrar los ojos, esperando lo peor y deseando no sufrir mucho en esos últimos instantes. Y justo cuando hice eso, en todo mi cuerpo comencé a sentir varias manos, por lo que pensé que habían llegado más entidades, pero cuando abrí los ojos de forma instintiva, me percaté que estaba de regreso en el túnel del museo, con 2 guías intentando tranquilizarme, porque yo estaba manoteando y pataleando desesperadamente, pero al ver que se trataba de ellos, de inmediato los abracé y comencé a llorar desconsoladamente. Ese día, después de calmarme, me ayudaron a salir, y cuando estuve fuera de esta atracción, me percaté que a mi alrededor todo estaba funcionando de forma normal y que las personas parecían estar haciendo sus actividades como si nada hubiera pasado, por lo que sorprendida por todo esto, le pregunté a los guías cuánto tiempo había estado perdida en el túnel, a lo que me respondieron que solo habían pasado unos cuantos minutos antes de que se dieran cuenta que estaba gritando y pataleando, lo que era totalmente imposible porque yo había pasado más de 15 minutos en aquel lugar debido a que no podía caminar entre aquella viscosidad y a todo el recorrido que caminé en busca de aquella silueta, aunque al ver mis piernas y mis brazos me percaté que estaba seca, lo que me confundió en aquel momento y al menos por esa tarde me hizo creer que estaba sufriendo algún tipo de delirio. Pero cuando llegué a mi casa, después de este viaje, mientras me bañaba, me di cuenta que mis pies tenían varios rasguños, donde se podían ver claramente las manos de aquel ser cuando me jaló los pies dentro de aquel túnel, confirmando de este modo que todo lo que había vivido era real, aunque siempre tuve mis dudas respecto a este acontecimiento. Pero cuando escuché las historias de tu canal, me di cuenta que realmente me había perdido en uno de estos backrooms que parecen ir en contra de todo lo establecido en nuestra realidad, además de que también fui acechada
por una entidad dentro de este lugar, lo que me causó pesadillas durante varios años en las que vi a este ser persiguiéndome en estos mismos pasillos, pero esta vez en mis sueños, en los que sentía la misma desesperación que viví aquel día. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Jesús y esta noche te escribo para contarte una experiencia muy extraña que me sucedió hace unos 20 años aproximadamente y que en ese entonces no tenía referencia alguna de lo que me había pasado, pero en la actualidad he descubierto que soy un testimonio vivo de la existencia de los misteriosos backrooms. Todo comenzó cuando entré a realizar mi servicio social en el Museo del Castillo de Chapultepec, uno de los sitios más característicos de esta ciudad, pero también uno de los más misteriosos, porque el cerro y el bosque de Chapultepec no solo tiene una gran importancia histórica para nuestro país, sino también energética, y esto yo no lo sabía cuando entré a hacer mi servicio social, pero apenas empecé a conocer a las personas que trabajan ahí, me enteré de todo lo que sucede en este lugar, desde la aparición de duendes y seres elementales, hasta apariciones y seres que son prácticamente un secreto de seguridad nacional, y por este motivo, en mis primeros meses, intenté estar en los lugares y horas donde se decía que pasaban estos sucesos, pero para mi mala suerte, nunca pude ver nada, más allá de disfrutar del bosque y del castillo en distintos momentos, como en una fría mañana, en un día lluvioso y en una noche llena de neblina, por lo que al principio creí que aquellas historias solamente eran las clásicas historias de terror que se cuentan en las escuelas y trabajos para darle un toque especial y mágico a la cotidianidad. De modo que con el paso del tiempo dejé atrás aquella fascinación por lo paranormal, olvidando todas las historias que se contaban sobre este sitio, y cuando terminé mi servicio social, me ofrecieron un trabajo de medio tiempo en el turno de la tarde, y después de un año de trabajar ahí, ya conocía cada esquina no solo del castillo, sino prácticamente de todo el bosque de Chapultepec, o al menos eso era lo que yo creía, porque una tarde, en la que caía una ligera llovizna, me mandaron a revisar la zona norte de las faldas del cerro, donde se había reportado una pequeña vandalización en una de las tomas eléctricas, por lo que bajé con bitácora en mano para anotar los desperfectos y tomar fotografías, las cuales le servirían al equipo de técnicos para arreglar este inconveniente. Pero cuando llegué al lugar y lo revisé a detalle, me percaté que todo estaba en orden, por lo que pensé que se trataba de una falsa emergencia. Pero justamente cuando estaba cerrando la jaula de seguridad de la toma eléctrica, a un costado, oculta entre la maleza, vi una extraña puerta amarilla que no había visto antes en todo el tiempo que llevaba trabajando en este lugar, por lo que me llamó la atención, ya que era extraño ver una puerta incrustada en las duras faldas del cerro, y después de verla, y cuando ya iba caminando de regreso al castillo, comencé a sentir algo en mi interior, como un tipo de emoción, por saber qué era lo que había detrás de la puerta, así que me acerqué para al menos verla de cerca y tocar con mis manos tanto el metal de la puerta como la piedra y la tierra en la que estaba incrustada, además de que quería tomarle una fotografía para tener un recuerdo de ese extraño lugar. Pero cuando toqué la puerta, sentí cómo se abrió de inmediato, dejándome ver en su interior una extraña cueva que parecía descender hasta lo más profundo del bosque. En ese momento sentí demasiada curiosidad y aunque estaba en horario laboral, me acerqué y entré en aquella puerta, agachándome un poco para pasar a través de ella, y cuando estuve dentro del túnel, no supe cómo,
pero comencé a caminar más y más, ansioso por vivir la experiencia de estar dentro de este lugar y de descubrir los secretos que guardaba. Pero después de avanzar unos cuantos metros, me sorprendió que en ambos lados hubiera 4 bifurcaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, y por el miedo de no saber a dónde ir o de buscarme un problema por estar ahí, decidí darme la vuelta para regresar a la puerta, pero cuando miré hacia atrás, me asusté porque ya no se alcanzaba a ver la salida, solo se veía una dura cuesta, como si ya hubiera descendido varios metros, cuando recordaba solamente haber dado unos cuantos pasos dentro de ahí. Pero después de pensar un poco con la cabeza fría y de calmar mi respiración, comencé a caminar de regreso, pensando que la lógica diría que si regresaba por el mismo lugar, tarde o temprano encontraría la puerta por la que había entrado. Pero después de caminar durante unos minutos, mi corazón comenzó a latir fuertemente y mis piernas comenzaron a temblar. Cuando me percaté que hacia adelante había cerca de 8 bifurcaciones más en ambos lados, lo que era totalmente imposible porque yo había recorrido ese mismo camino y solo había un pasillo recto, que era por el que yo había entrado, por lo que en ese momento comencé a desesperarme al mirar hacia arriba y ver que el túnel era más pequeño de lo que había notado anteriormente, haciéndome agachar en varias ocasiones para caminar dentro de él. Y justo en ese instante también sentí más calor del que había sentido anteriormente, lo que se estaba convirtiendo en una verdadera pesadilla, porque ahora también se me dificultaba respirar, y entre la desesperación, lo único que se me ocurrió fue seguir caminando por aquel túnel, viendo que todas las bifurcaciones parecían no tener fin, porque dentro de ellas había decenas y decenas de pasillos que parecían intercalarse entre sí, lo que no tenía sentido para mí, porque en ese momento seguía pensando que estaba en un lugar real, aunque no entendía cuál era el propósito de aquella serie de túneles. En un principio creí que se trataba de los famosos túneles aztecas, de los que hablan varios trabajadores del lugar, y en otras pensaba que podían ser túneles hechos para delinquir, lo que también me ponía a temblar, pero llegó un momento en el que mi mente me comenzó a empujar hacia la realidad, cuestionándome por qué estaba iluminado aquel túnel con aquel tono rojizo, si no había ningún foco o sistema de iluminación visible, y sobre todo, por qué alguien habría construido un lugar así, que no llevaba a ningún lado y que estaba completamente vacío. Cuando llegué a estas conclusiones, el impacto dentro de mí fue demasiado fuerte, porque comencé a sudar y a temblar sin parar, intentando gritar, aunque lo único que provocaba era escuchar el ruido de mi propio eco, y entre mi desesperación, tomé uno de los caminos que se entrelazaban con el pasillo en el que caminaba, y cuando lo hice, y vi otra fila de pasillos y pequeños cuartos interminables, comencé a gritar y a llorar, pensando que eso me ayudaría para despertar de aquella pesadilla, pero por más que grité, no desperté, lo que creó en mí un vacío que no puedo describir, porque era una pérdida total de fe, pero al mismo tiempo una carga de adrenalina por seguir gritando y caminando para salir de aquel lugar. Pero después de caminar durante varios minutos y ya con las piernas cansadas, detrás de mí comencé a escuchar unos pasos que parecían pertenecer a alguien muy grande y pesado por el ruido que hacían, y cuando volteé, a lo lejos, pude ver una enorme sombra gateando en el túnel y dirigiéndose rápidamente hacia el lugar en el que yo me encontraba.
por lo que solamente me eché a correr, totalmente desesperado y muerto del miedo, pensando que eso no debía ser real, pero confirmando que sí lo era, porque podía escuchar los pasos de aquel ser caminando entre aquel estrecho pasillo, así como el horrible jadeo que hacía mientras se desplazaba por ahí. En ese instante, mientras corría por mi vida, lo único en lo que pensaba era en qué pasaría cuando me alcanzara este ser, porque tarde o temprano lo lograría, debido a que mis piernas estaban a punto de desvanecerse y la velocidad de esa entidad era lo suficientemente rápida para alcanzarme en cuestión de unos minutos. Pero justo cuando pensé en detenerme, cerrar los ojos y rendirme ante esa monstruosidad, en mis pies comencé a ver a varios pequeños seres parecidos a los duendes, porque solo veía sus pequeñas cabezas y los extraños gorros que llevaban unos de ellos, y todos corrían despavoridamente, al igual que yo, y al verlos girar en la siguiente esquina, los seguí, dando mi último esfuerzo, viendo una luz de esperanza en estos pequeños seres. Y después de girar en 2 esquinas, y cuando el asqueroso ser que gateaba ya estaba más cerca de mí, a unos metros de distancia, vi aquella puerta metálica por la que había entrado, y en ese instante, como si tuviera una última recarga de energía, comencé a correr más rápidamente, viendo cómo aquellos seres pasaban por debajo de la puerta, cual ratas, y mientras más me acercaba, sentía un horrible terror al pensar que la puerta no se pudiera abrir y que mi vida terminara justo ahí, a unos pasos de la realidad. Pero cuando llegué y empujé el metal viejo y oxidado de aquella puerta, ésta se abrió de forma fácil, de la misma forma en la que lo hizo cuando llegué, y en ese momento, al borde del desmayo, caí en el mojado pasto del bosque de Chapultepec, en medio de una fría noche, y cuando miré el reloj, me percaté que ya pasaban de las 4 de la mañana, lo que no podía creer, porque a lo más había pasado unos 40 minutos dentro del túnel, y cuando entré, apenas eran las 6 de la tarde. Pero unos minutos más tarde, confirmé que mi reloj tenía la razón, cuando vi a varios de mis compañeros buscándome, junto a un grupo de policías, quienes de inmediato me preguntaron por mi integridad, pensando que había sido víctima de algún tipo de ataque debido a la suciedad de mi ropa, a mi cara demacrada y a mi cuerpo sudado. Pero lo único que podía responder era explicarles que había entrado por error dentro de aquella misteriosa puerta, pero cuando me pidieron que los llevara hasta la ubicación de la misma, la puerta ya no estaba ahí y en su lugar solamente había tierra, piedras y maleza, tal como todo a su alrededor. De modo que para evitar tener problemas con la autoridad, no me quedó de otra más que decir la versión que decían mis compañeros en ese momento, afirmando que quizá me había quedado dormido debido al cansancio de estudiar y trabajar, y después de argumentar entre todos, los policías nos dejaron en paz, permitiéndonos regresar a la zona administrativa del museo, debido a que ya era demasiado noche para regresar a nuestras casas, y en mi caso, mis compañeros ya se habían comunicado con mi familia, diciéndoles que no llegaría esa noche, debido a que me había ido a trabajar para un evento del gobierno, porque según me contaron esa madrugada, mientras tomábamos café en el castillo de Chapultepec, desde el principio, ellos sospecharon que me había pasado algo extraño, como lo que les suele pasar a varias personas que trabajan ahí, pero en mi caso en particular, rezaban porque pudiera regresar, porque hasta donde ellos sabían, ya han desaparecido varias personas en los alrededores, y al final, lo único que se decía de ellos era que se los había tragado la tierra, por lo que al menos en el caso de mis compañeros, siempre tuve el apoyo
y la comprensión que necesita alguien que vive lo que yo experimenté. Aunque para mí fue una situación traumante, porque aún hoy en día esto me es difícil de aceptar, porque varias noches he soñado que sigo dentro de aquel túnel, siendo perseguido por esa entidad, pero en mis pesadillas los pequeños seres nunca aparecen y siempre despierto justo cuando siento las puntiagudas y asquerosas manos de esa entidad tomándome de los pies y sintiendo cómo me jala hacia él. Si estás disfrutando los relatos, deja tu like. La puerta secreta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Adrián y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió cuando era niño. Todo ocurrió cuando iba en tercer año de primaria, cuando conocí por primera vez las clásicas historias que todos hemos escuchado, como que la primaria está construida sobre un cementerio, que aparecían niños fantasmas por las noches, o que salía una mano peluda de los baños. Pero una tarde, cuando estaba en el recreo, me acerqué a un grupo de niños, quienes hablaban sobre una misteriosa puerta, a la que según ellos nadie había entrado anteriormente. Según la historia que contaban, esta puerta había sido colocada ahí para ocultar las ruinas de la construcción que había antes de la escuela, la cual según ellos era un tipo de iglesia negra, donde se hacían invocaciones, y que después de aquel descubrimiento, aquella puerta siempre debía estar cerrada, porque aquella persona que entrara en el interior podía perderse para siempre. Y entre el alboroto de todos los que estaban presentes, unos niños de sexto comenzaron a decir que ofrecían dinero para aquel que se animara a entrar y quedarse 5 minutos en el interior, y después de unos minutos todos los presentes comenzaron a cooperar, aumentando el premio en dinero, tentando a todos los que estábamos presentes para que uno de nosotros se animara. Y como en ese entonces me quería sentir un niño grande y demostrar que era fuerte y que podía llevarme con los de sexto, les dije que yo entraría, siempre y cuando me aseguraran que me abrirían la puerta una vez pasado el tiempo establecido, porque honestamente yo no creía en nada de esto, y al haber crecido con 3 hermanos mayores, ya estaba acostumbrado a este tipo de juegos de miedo, además de que ya había visto esa puerta de la que hablaban, la cual estaba dentro de un pequeño almacén, debajo de las escaleras, donde siempre había sillas y mesas descompuestas, y la cual siempre me pregunté para qué podía servir, porque era tan angosta que apenas cabía un niño por ahí, pero jamás me había pasado por la cabeza que se tratara de algo paranormal, así que para mí era un trato sencillo para ganar dinero fácil, por lo que esa mañana, después de llegar al acuerdo, nos fuimos en bola a las escaleras para que todos vieran cuando pudiera entrar a la puerta, mientras otros alumnos se quedarían en los alrededores, cuidando que no se acercara ningún profesor. Y cuando me dijeron que todo estaba listo, me metí en el pequeño almacén, que estaba cubierto con una reja de metal, y después de mover unas cuantas sillas, me acerqué a la puerta y la abrí, pero el interior era más oscuro de lo que pensaba, y el olor a humedad era tan intenso que por un momento pensé que me iba a vomitar. Pero como sabía que aquella hazaña me daría respeto en la escuela, me metí y cerré la puerta detrás de mí, pero cuando lo hice, la oscuridad aumentó, llegando a un nivel tal que era literalmente imposible ver algo a unos cuantos centímetros de distancia. Pero pese a ello, sabía que aquel cuarto era más profundo de lo que parecía serlo desde el interior, por lo que di un par de pasos hacia adelante, intentando hacer algo para perder el miedo, porque en el exterior alcanzaba a escuchar a mis compañeros contando en voz alta
para asegurarse que estuviera 5 minutos en el interior. Pero cuando di un tercer paso, las voces de mis compañeros desaparecieron de un momento a otro y en el interior se encendieron las luces con el clásico parpadeo que hacen las instalaciones eléctricas después de haber estado desconectadas por un largo periodo de tiempo, y ya con la luz pude ver el interior de aquel lugar, el cual era demasiado extraño, porque estaba compuesto de un enorme pasillo con paredes de ladrillos a mi alrededor, y hacia adelante había 5 cuartos más en cada uno de mis lados, todos sin puertas y en obra negra, los cuales se veían sumamente descuidados, llenos de grafitis y de basura por todos lados. Y no sé por qué, pero mi curiosidad de niño era tal que caminé a través de aquel pasillo, pensando en tener algo que contarle a todos mis amigos una vez que saliera de la puerta. Pero cuando entré en uno de estos cuartos, vi un enorme perro negro que estaba gruñendo y mostrando sus enormes colmillos, por lo que mi única reacción fue salirme corriendo de aquel cuarto en dirección hacia donde estaba la puerta por la que había entrado. Pero mientras corría, me percaté que ahora el pasillo era eterno y que por ningún lado se alcanzaba a ver aquella pequeña puerta. Y por más que gritaba, nadie parecía escucharme, pero lo peor es que yo tampoco los escuchaba contar como lo hacían unos minutos atrás. Pero en ese momento, mi principal miedo era aquel enorme perro que ladraba fuertemente detrás de mí, siguiéndome muy de cerca, porque yo corría lo más rápido que podía, dando vuelta en todos los pasillos que encontraba. Pero cuando di vuelta en una esquina, vi que había llegado a un callejón sin salida, y sin tener oportunidad de reaccionar, solo sentí cómo me mordió aquel perro con aquellos filosos dientes, sintiendo cómo apretaba mi pierna izquierda. Y justo en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba fuera de la puerta, rodeado de decenas de alumnos, quienes me veían preocupados y con mucho miedo, por lo que de inmediato me intenté levantar, pero un par de maestros me dijeron que me quedara en el piso porque ya iban a llegar los servicios de emergencia. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero unos minutos después, mis compañeros me contaron todo lo que había sucedido, lo cual no tenía ningún sentido para mí, porque según ellos, sí entré a la puerta y ellos comenzaron a contar, pero cuando llegaron a los 60 segundos, yo salí de la puerta, corriendo y muerto del miedo, y después simplemente me desmayé, y por más que intentaban ayudarme, yo no podía despertar hasta que abrí los ojos. Pero obviamente, yo les dije que eso no era lo que había pasado, contándoles todo lo que había vivido dentro de la puerta, lo cual para ellos se escuchaba como una simple alucinación. Pero justamente cuando les contaba sobre aquel misterioso perro, me revisé la pierna izquierda y ahí estaba la marca de su mordida aún fresca, y al verla nadie lo podía creer, incluso el doctor que me revisó, quien me dijo que sí se trataba de una mordida de perro, pero que no tenía sentido, porque no había ningún animal en la escuela capaz de dar ese tipo de mordida. Todo esto fue muy difícil para mí, e incluso en la actualidad, después de varios años, sigo teniendo esta marca en mi pierna como un recordatorio de lo que viví, aunque también tengo mucho miedo, porque no sé si aquel perro negro me marcó para un día regresar por mí y llevarme de regreso a aquel backroom, y esta vez nunca salir de ahí. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos
dando clic en la sección de miembros. Y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con otra historia de terror sobre unos extraños demonios reportados en un festival de música que se lleva a cabo año con año en la Ciudad de México. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido una experiencia con un backroom o en qué lugar de México creen que pueda existir uno de estos espacios liminales, o también pueden compartirme un emoji de unos ojos. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.